Buenas tardes. Empezamos nuestro tema en la región que correspondería a Centroamérica y que incorpora tanto la parte del Istmo como la parte de las islas, ¿no? La parte insular de Centroamérica. En este mapa podemos observar toda la parte del Istmo centroamericano que inicia con Guatemala y Guatemala comparte, es limítrofe a Belice, ¿no? Luego tenemos Honduras, San Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y Panamá que es fronteriza ya aquí con Colombia y entramos a la región de Sudamérica. Al norte, Guatemala es fronterizo con México. Entonces, Guatemala con su capital, Ciudad de Guatemala, El Salvador con su capital, San Salvador, Belice con su capital, Belpuán, Honduras con su capital, Tegucigalpa, Nicaragua con su capital, Managua, Costa Rica con su capital, San José, y Panamá con su capital, Ciudad Panamá. Entonces, esta corresponde a toda la franja y esta es a la que llamamos el Istmo centroamericano. Independientemente, toda esta parte es la parte insular de Centroamérica, que también se la llama la parte, es decir, del Caribe centroamericano. La isla más grande es Cuba, con su capital, La Habana. Aquí tenemos a las Bahamas, con Nassau. Luego tenemos a Jamaica, con su capital, Kingston. Haití, con Puerto Príncipe. Y la isla de Haití está dividida y compartida con República Dominicana, cuya capital es Santo Domingo. Después tenemos un sinnúmero de islas pequeñas en el Caribe, como San Cristóbal y Nieves, las antiguas, la antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Trinidad y Tobago, Granada, etcétera, que son pequeñísimas islas que muy pocas de ellas todavía, es decir, pertenecen a algún país europeo como parte de la colonia. El resto de las islas han adquirido su independencia y son países independientes y países soberanos. Una de las características fundamentales de todo este sector de Centroamérica es de que tanto el Istmo, los países que forman parte del Istmo, como la parte insular, es decir, de todas estas islas, presentan en niveles geográficos, en algunos casos un poco accidentados, y hay un sinnúmero de volcanes que muchos de ellos, inclusive actualmente, están en erupción, es decir, están botando lava volcánica. Otros están solamente, se ve que bota humo. Entonces, esto hace también de que dentro de la oferta turística que tienen estos países, se incorpore la parte de las visitas a los volcanes, que en algunos casos es una maravilla. También hay ciertos riesgos en que no se pueden acercar mucho los turistas a la boca de los volcanes cuando están
en erupción, y no tanto afuera, sino en erupción interna de los volcanes, ¿no? Por el peligro que puede existir, o también cuando los volcanes solamente están emitiendo humos. Acá tenemos el mapa de Centroamérica, y lo que decíamos, aquí tenemos México, ¿no? La frontera, aquí termina Norteamérica con México, e inicia toda la parte del Istmo con Guatemala, que comparte, decíamos, una parte de su territorio con Belice. Luego tenemos Honduras, tenemos El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y Panamá es donde concluye para iniciar ya Sudamérica con Colombia. Y aquí tenemos toda la parte insular, es decir, todas las islas, ¿no? Y a este sector también se le llama, que está dentro del Océano Atlántico, ¿no? Y se le llama el Mar Caribe. Y aprovechan el Mar Caribe todas las islas de Centroamérica, como también algunos países, como es el caso de Sudamérica, de Holanda y de Venezuela, ¿no? El resto son islas que están dentro de Centroamérica. Una cosa bien particular, por ejemplo, si nosotros en una noche subimos a un edificio a la ciudad de La Habana, que es la capital de Cuba, no nos olvidemos de que Cuba todavía está bajo el régimen socialista. Si nosotros subimos a un edificio de unos 8 pisos, que no hay edificios muy altos, son muy pocos en La Habana, en una noche nosotros subimos, vemos al fondo, nosotros vemos al fondo, toda esta parte del mar azul, vemos como un destello de luces hacia el norte. Y esa es la ciudad de Miami. Es decir, desde un edificio alto de La Habana, nosotros podemos ver, en este caso, a Miami. Vamos a ver los recursos naturales en Centroamérica, y se llama Centroamérica Ístmica por el Istmo, o continental, y también la llaman América Central, o también se la llama insular o antillana, por el conjunto grande de islas que forman parte de esta región del continente americano. América Central es la menor de las 3 regiones en que se divide geográficamente el continente americano. En un sentido amplio, incluye la América Central ístmica, lo que decíamos el istmo, o continental, y la América Central insular o antillana, es decir, ese conjunto grande de islas. Por otra parte, en su sentido estricto, el término comprende solo el istmo de América Central. América Central ístmica es la estrecha franja de tierra que une la América del Norte con la América del Sur. Tiene una longitud casi de 2.000 kilómetros desde acá hasta llegar a Panamá y la frontera con Colombia. Y su anchura oscila entre 80 kilómetros, que la parte más angosta del istmo está justamente en Panamá, y en esta parte llegamos hasta los 570 kilómetros de ancho que tiene la franja. Iniciamos nuestro recorrido con Guatemala, la república ubicada en el extremo noroccidental del Istmo Centroamericano. Como decíamos, es un país montañoso de origen volcánico. En él se prolonga la Sierra Madre de Chiapas, que viene desde México, y que penetra al este por 2 ramales, la Sierra de Chucumatanes al norte y la Sierra Madre al sur. La primera se extiende hasta el valle de Sibox y se ramifica hacia el este a través de la Sierra de Chama y Santa Cruz. La segunda, nos estamos refiriendo a la Sierra Madre, atraviesa el país de oeste, norte, sur, este, oeste. Atraviesa de oeste a este la cordillera a lo largo de sus 400 kilómetros.
En su zona media comprende la altiplanicie central y divide el país en dos grandes mesetas de extensiones desiguales. La vertiente septentrional en la región de El Petén, que comprende desde la zona de pastoreos hasta las selvas altas, donde ya podemos ver inclusive bosques húmedos y también podemos observar bosques tropicales y bosques hiperhúmedos. Es decir, que tiene una parte de planicie, ¿no?, que le sirve justamente como tierras de pastoreo, ¿no?, para el ganado, y tiene también, en este caso Guatemala, una amplia selva amazónica. Acá tenemos el mapa de Guatemala y veíamos de que es fronterizo con México. Tiene dos salidas, en este caso marítimas, una hacia el Océano Pacífico y costas marinas, y otra que sale hacia el Caribe por medio del Golfo de Honduras, que serían estas partes. Y aquí, lógicamente, hace de que, y aquí existe uno de los lagos más importantes de Centroamérica. Limita con Honduras y limita con El Salvador. Estos países son pequeñísimos en su superficie territorial, ¿no? Tiene una extensión de 108,000 kilómetros cuadrados, es decir, todo Guatemala es pequeñísimo, ¿no? País montañoso en el que se prolonga la Sierra Madre de Chiapas, porque la Sierra Madre viene desde acá, desde México. ¿Dónde está la Sierra Madre acá? Aquí está. Esta es la Sierra Madre, que viene desde acá, desde México, ¿no? La Sierra Madre de Chiapas, la que penetra al este, norte-sur, aquí estamos al este, por dos ramales, la Sierra Chucumatanes al norte y la Sierra Madre al sur. Así este lado. Toda esta es la parte de la Sierra Madre. La primera se extiende así hacia el este a través de las serranías de Chama y Santa Cruz, la que atraviesa el país, es decir, todo esto tiene aproximadamente 400 kilómetros y tiene más de 30 volcanes, toda esta parte de la Sierra Madre. Podemos ver de que se divide en tres grandes vertientes hacia el Pacífico. Aquí tenemos las vertientes. Y la otra que está hacia el Golfo de México y el Mar Caribe. Entonces, tiene estas partes costeras, separadas por la Sierra Madre. Los ríos que van al Pacífico son cortos. Aquí podemos ver algunos ríos. Y los del Atlántico más largos y caudalosos. Aquí vemos los ríos que van, estos azulitas, estas líneas azules, son los ríos que vienen desde el Golfo de Honduras, que está en el Caribe. El clima es tropical modificado por la altitud, es decir, decíamos, estas características tiene la superficie. Hay montañas altas, medianas, hay muchos volcanes, decíamos, ¿no? Es montañoso. Y aquí tenemos la parte de abajo, donde están la gran cantidad de vegetación y de bosques húmedos y de bosques hiperhúmedos. Entonces, el clima va a variar de acuerdo. Si aquí estamos en lugares más altos, entonces va a ser un poco más frío. En cambio, si estamos más hacia el nivel del mar, el clima va a ser mucho más cálido. Los bosques tropicales cubren extensas áreas bajas, como estas las que hemos dibujado aquí, abundante del cedro, caoba, las palmas, el laurel, el palo blanco. Las especies de animales son muy variadas, entre ellas los jaguares, cocodrilos,
variedad de serpientes, toda la parte de la herpetofauna, gran variedad de aves, entre las que se destaca el quetzal, que es el símbolo del país. Guatemala, aquí vemos, por ejemplo, el quetzal, reverenciado por las civilizaciones mayas y aztecas, es decir, los mayas desde México bajaron hasta Guatemala y bajaron también por otros países del Istmo, que lo incorporaron a su arte y mitología. El esplendoroso quetzal es también el ave nacional de Guatemala, una de las especies de mayor colorido del mundo. El quetzal vive sobre todo en pluviosilvas, es decir, selvas bastante húmedas, ¿no? Desde México, esta ave se ubica desde México hasta Panamá. El quetzal come bayas, frutos, insectos, arañas, pequeños anfibios y pequeñísimos lagartos. El tecamuxil, el lagarto ponzoñoso o temacugil, es un animal venenoso con el lomo de brillante colorido, ¿no? Y vive al oeste de México y también se lo puede ver en Guatemala. Ahora entramos a Belice, que es la parte, es decir, que comparte con Guatemala. La república ubicada en la parte oriental de la península de Yucatán, Belice es el único territorio culturalmente británico del Istmo Centroamericano. Es un territorio inglés. El territorio es generalmente llano, con densas selvas tropicales cubiertas por manglares y zonas pantanosas. La tierra se eleva gradualmente en el interior hasta bajas cimas de la montaña Maya y la cordillera de Coxboc, siendo el pico más elevado el pico Victoria con 1120 metros sobre el nivel del mar. Los distritos del norte poseen considerables mesetas. El país cuenta con ríos y algunos de ellos son navegables para distancias cortas. Las costas caribeñas están bordeadas por una barrera de arrecifes de coral y numerosos cayos, que son los islotes. Los ríos principales son el Belice, el Hondo, que forman parte de la frontera con México. En el Sartón, que es el Sarstún, que forman la frontera noroeste con Guatemala. El clima de Belice es subtropical, moderado por las brisas marinas a lo largo de la costa. La temperatura media oscila entre 26 grados, entonces es un clima cálido, ¿no? La estación lluviosa dura de mayo a febrero y las precipitaciones totales se incrementan de norte a sur y llegan hasta los 1800 milímetros término medio. Aquí podemos ver el mapa de Belice y vemos de que realmente tiene pues una amplia franja costera que sale hacia el Mar Caribe, hacia el Atlántico. Y eso hace de que Belice tenga también una oferta turística muy grande, ¿no? Tiene hermosas playas y han habido emprendimientos como de empresas y cadenas hoteleras muy grandes que se han ido acentuando en todo el sector de Dangriga, Punta Gorda, etc. Aquí tienen su capital que está en el centro, Wellington. Y aquí podemos ver los ríos que desembocan hacia el Mar Caribe. Belice, ubicada en América Central, extensión tiene 22.000 kilómetros cuadrados, casi 23.000, relieve con colinas con una altitud de hasta 600 metros, es decir, el espacio es llano y tiene algunas colinas que llegan hasta 600 y algunas un poco más, seguramente, pero un término medio, ¿no? Y esa es la característica del suelo geográficamente viendo, ¿no? La costa baja arenosa y cenegosas, la cordillera Maya, ocupa el sur del país. Su clima es tropical, grandes extensiones forestales, maderas preciosas, agricultura tropical, especialmente la producción de la caña de azúcar, con frutales como naranjas, pomelos, cítricos, etc. Entonces, en toda esta parte de los llanos es donde se ha dedicado más a la producción agrícola. En la región existen diversas especies marinas, peces, tortugas, ¿no? Y una gran variedad también de actividades ecoturísticas que les permiten desarrollar
independientemente de la parte fuerte que tiene Belice, que es el turismo de playa. Ahora entramos a Honduras. Honduras es uno de los países que más ha sufrido también los problemas y en los embates de la violencia por las pandillas. Hay pueblitos, ni pueblitos, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, muy próxima a San Pedro de Sula, ¿no? Eh, la capital es Tegucigalpa. Hay una ciudadcita que se llama San Pedro de Sula, y hay pueblos intermedios en San Pedro de Sula que son pueblos que están totalmente abandonados. Es decir, no habitan nada. Las casas las vemos ahí y todo abandonado. Y eso debido a los grandes problemas que han tenido los pandilleros, las pandillas, los grupos violentos, etcétera. Y eso hace también y ha hecho de que los grupos, muchos hondureños tengan que buscar y querer migrar hacia Estados Unidos, pasando lógicamente por Guatemala y también pasando por México para llegar hasta la frontera. Ubicada entre las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, es un país montañoso y de hermoso paisaje. La cordillera de los Andes, procedentes de Guatemala, atraviesa las repúblicas de oeste a sudoeste. El núcleo central de la misma es de naturaleza volcánica. Es un verdadero paraíso por el cual pasa la carretera que enlaza los puertos de Tela, Amapala y el Golfo de Fonseca. Aunque montañosa, Honduras es el único país centroamericano que carece de volcanes activos, pero sí de zonas y conos volcánicos muertos e inactivos, sobre todo en la parte de la cadena volcánica del Pacífico. El movimiento actual de Honduras es una consecuencia de los movimientos orogénicos, así como de las actividades volcánicas en épocas pasadas. El movimiento de la Tierra se dieron lugar a los plegamientos, fracturas y fallas de la corteza terrestre, lo que hace lógicamente que existan movimientos sísmicos que no serán de gran magnitud como los que hemos visto en México. Acá tenemos el mapa de Honduras y vemos de que tiene una gran costa hacia el Caribe, lo cual también ha permitido que haya desarrollado el turismo de playa, y tiene otra pequeña salida hacia la costa, hacia el Océano Pacífico. Podemos ver aquí las características de los ríos que desembocan en el Mar Caribe principalmente, y muy pocos hacia, como Choluteca, hacia el Océano Pacífico. Ubicada en América Central, tiene una extensión de 112,000 kilómetros cuadrados, país montañoso, de hermosos paisajes. La cordillera de los Andes, procedentes de Guatemala, atraviesa el territorio de este a sudoeste. Los ríos más importantes hacia el Pacífico, es decir, hacia este sector, hacia el Pacífico, son el Gaucecorón y el Choluteca, el que veíamos acá, el Choluteca. Y hacia las Antillas, los ríos Ulúa, estamos acá, arriba, el Negro, el Patuca y Segovia. El clima es tropical, atenuado por la altitud de las zonas montañosas. La costa caribeña es la más caliente y con altas precipitaciones lluviosas. Su territorio se encuentra cubierto de bosques en un 54%, con maderas precisas como el cedro, la caoba, el nogal, el pino granado, el palo rosa. Entre las especies animales se tienen los armadillos, el tacuacín, el oso colmenero y una gran variedad también de monos y también de serpientes dentro de la familia de la herpetofauna. En la fauna es muy variada en el país: la iguana gigante, el pecarí, el caimán, las tortugas, el tapir, las serpientes corales,
y las mofetas de cola larga. Existe una amplia variedad de aves como el quetzal, los tucanes, guacamayos, además de numerosas especies de peces y mamíferos acuáticos como el manatí. Es decir, al ser el clima eminentemente tropical, entonces tienen, en este caso, una vasta y amplia selva donde hay una gran cantidad de estas especies y que lógicamente, independientemente de tener una oferta interesante o muy buena en turismo balneario, ¿no?, de sus playas, también ofrecen turismo dentro de la denominación de ecoturismo o turismo de naturaleza, donde se hacen visitas a áreas protegidas y en algunos casos también se hacen visitas a volcanes que no están en actividad. Ingresamos ahora a El Salvador. El Salvador está formado por una meseta central, recortada por valles fluviales, entre los que se destacan el Valle del Río de Lempa, su cauce fluvial de mayor longitud. Esta meseta está flanqueada por dos cadenas montañosas de origen eminentemente volcánico. La primera corre al paralelo al Océano Pacífico y la segunda constituye la frontera con Honduras. Posee una estrecha llanura costera en el Pacífico de menos de 24 kilómetros de anchura. En el extremo norte se localizan altas y escarpadas montañas, es decir, que el territorio tiene estas características. Es decir, esos relieves se los puede ver de esa manera. En el extremo norte se localizan altas y escarpadas montañas. La meseta tiene una altitud de 600 metros, que sería esta más o menos la parte de la meseta, 600 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de la República es el volcán Santa Ana, que sería este, que tiene 2.385 metros, situado en la cadena costera. Otros volcanes representativos de los relieves salvadoreños son el volcán de San Vicente o Chichotepec, 2180, que debe ser este, el de San Miguel de 2100, el Izatalco, donde está el Faro de Pacífico, sobre los 1870 metros, y los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas son muy frecuentes, es decir, que estos son volcanes que están con actividad de lava. Acá tenemos el mapa de El Salvador y vemos que toda esa franja costera está directamente hacia el Océano Pacífico. Tienen lagos, 3 hasta 4 lagos importantes, y en este caso el desfogue de los ríos, que muchos de ellos son navegables, que salen al Océano Pacífico. Los ríos nacen en la mayoría en la cordillera costera, es decir, de las costas, toda esta cordillera. Estas cositas cafés que ven es la parte de la cordillera y son cortos y torrenciales. En el sector oriental están los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz y Jiboa, y los lagos Ilopango, el Coatepeque y el Cuejía. Aquí está el lago Cuejía. El clima es tropical, modificado por la amplitud con temperaturas elevadas en la zona costera, hasta 26 grados centígrados, y abundantes lluvias, temperatura por medio en la zona central alrededor de 20 grados y temperaturas inferiores a los 17 grados. Los bosques ocupan el 6% del territorio localizado en las vertientes montañosas, es decir, tienen muy pocos bosques, han deforestado gran parte de todos esos sectores, esas masas verdes. Su flora es la menos favorecida de los países centroamericanos. Existen
abundantes flores y gran variedad de árboles frutales, madereros y medicinales. El avance de la población ha producido la desaparición de especies vegetales y animales. Sin embargo, encuentran todavía muchos mamíferos pequeños y una gran variedad de aves. La producción agrícola principal es la del café, el algodón, la caña de azúcar, con ganado bovino y porcino. Es decir, que han tenido que han desmontado gran parte de los bosques para que puedan convertirse en áreas de producción agrícola. La fauna es menos variada y rica que la de otros países centroamericanos debido a la alta densidad de la población. Destacan, como decíamos, monos, coyotes, jaguares, pumas. Entre los reptiles destacan los cocodrilos, la iguana y diversas especies de serpientes. En la parte que corresponde ya al sector de la parte insular de Centroamérica, que ustedes van a poder ver en el video, en el segundo video, ahí tenemos países que son y que tienen una gran tradición turística, como es el caso de Cuba. No nos olvidemos de que Cuba todavía pertenece al sistema socialista y Cuba vive de la actividad turística. Es decir, las mejores playas están en Varadero, ¿no? En Isla de la Juventud, etcétera, y Cuba vive del turismo. Es por eso que hoy en día Cuba está con serios problemas, fuera de los que siempre los ha tenido, ¿no? Serios problemas económicos, porque esas grandes cadenas hoteleras están siendo, es decir, están casi abandonadas por el problema del COVID. Entonces, la economía cubana ha bajado totalmente. Sobre eso, las medidas más rigurosas que han impuesto Estados Unidos al bloqueo económico y también, es decir, la situación económica hacen de que hoy en día Cuba esté teniendo una de las épocas más difíciles desde la caída de la Unión Soviética, porque desde la revolución de Cuba en el año 1959, cuando Fidel Castro derrota al presidente Batista en Cuba, se crea en este caso el régimen socialista de los Castro, de Fidel Castro, y que en ese momento, es decir, recibían y hasta el año 1987, 88, casi 1990, han recibido todo el apoyo económico de la ex Unión Soviética. Entonces, hacían inclusive intercambios de mercancías y Rusia, la Unión Soviética, les compraba a precios mucho más altos que estuvieran en el mercado, ¿no? El productos, en este caso el café, el tabaco, el cacao, después tienen azúcar, etc. Y uno de los grandes problemas es de que Cuba no tiene, en este caso, yacimientos petrolíferos. Es decir, el autanaje de su petróleo es muy chua, si vale el término. Entonces, es por eso que sufren mucho del combustible y siempre han estado teniendo que importar el combustible. Es por eso que en Cuba y en La Habana, por ejemplo, en la capital de Cuba, en La Habana y La Habana Vieja, vemos todavía hoy en día movilidades, modelos desde el año 1955-58, muy bien mantenidos, todo eso, pero no hay una gran congestión vehicular porque no tienen petróleo, es decir, la producción de gasolina es mínima y tienen que importarla, y con la situación económica por la cual están atravesando, les es muy difícil y muy complicada. Ya desde hace más o menos unos 15 años atrás, debe ser seguramente, ya se está permitiendo de alguna manera que la población local pudiera tener acceso al turismo, porque los hoteles resort que estaban al borde de la playa, ¿no? Estaban todos ellos, tenían bardas, embardados con mallas olímpicas, y solamente tenían acceso a
al turismo balneario, a las instalaciones de los grandes hoteles, solamente los turistas extranjeros. La población local no tenía ningún acceso. Solamente, en este caso, los empleados de los hoteles y de todo el servicio, los servicios turísticos que existían en la prestación de los servicios, que era población local, ¿no? Que eran los propios cubanos. Pero para poderse ir a bañar, a tomar un trago, a recrearse, estaban totalmente prohibidos. La población tenía otro tipo de playas donde la infraestructura era totalmente precaria. Entonces, esto también ha hecho de que exista, se quiera o no se quiera, exista en la población cierta parte de resentimiento. A pesar que Cuba ha elaborado planes de desarrollo turístico muy bien organizados para evitar, es decir, en este caso, la aculturación por parte de la población local en relación a los turistas. Y los principales mercados para los turistas, de los turistas hacia Cuba eran principalmente europeos. Y la inversión hotelera y de los grandes hoteles resort en Cuba, como es el caso en Puerto Varadero y en Isla Juventud, lo mismo, eran con capitales españoles. Es decir, que el 49% del capital venía de España y el 51% ponía el capital el gobierno cubano. Y eso significaba de que ellos tenían la potestad de poder manejar todas las gerencias y tenían dentro del directorio, ¿no? La totalidad de los votos, o la mayoría de los votos para las decisiones que se tomaron. Centroamérica se ha caracterizado en general, ¿no? Por tener las mejores playas del mundo. Entonces, como en el caso de Belice, vemos, por ejemplo, también en el caso de Cuba, en el resto de las islas, de que hay una oferta turística muy variada, pero que fundamentalmente está direccionada hacia la parte del turismo balneario. Como también hay otros países que tienen una pobreza casi extrema, donde recién se están desarrollando la actividad turística. Hay muchas visitas que se hacen a los volcanes y decíamos, hay países también muy pobres dentro de la región de Centroamérica. ¿Preguntas? Ninguna, Licen, por mi parte. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien.